Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Dios de los cielos nos da para poder llevar con la reflexión de la palabra del Señor en este día de hoy, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy vamos a hablar un tema acerca sobre lo que se titula el tema sobre la ceguera espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ceguera espiritual y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, a primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Ha llegado tiempo de poder a meditar la palabra del Señor y poder juntos compartir ahí en familia. Por supuesto, si está con la familia, ahí en casita, en su salita, puede usted también juntamente con nosotros poder compartir las Sagradas Escrituras. Abra su Biblia entonces en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Muy bien, si tiene la cita bíblica, entonces la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, vamos a llevar con una corta oración para que el Dios de los cielos nos pueda ayudar a poder discernir en esta hora la palabra de Dios. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, nuevamente estar aquí, Señor amado, para compartir tu palabra. Úsanos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque nada podemos hacer. Somos seres limitados, pero conocemos que tenemos a un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar. En tus manos nos ponemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la ceguera espiritual, basado en la palabra del Señor en primera carta a los Corintios 2:14. Tenemos que entender acerca de lo que es la ceguera espiritual. Es no entender, no comprender lo que Dios hace y dice, y menos entender la propia condición del hombre. El hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas espirituales. Y vemos entonces que hay una ceguera espiritual. Pastor, tenemos aquí también ya la presencia de nuestro amado Pastor Ronald Medina. Queremos llegar a meditar, Pastor. Estamos hablando acerca de que la ceguera espiritual es alguien que no entiende y no comprende acerca de lo que Dios hace. Pero, ¿cuál es la causa de esta ceguera espiritual, Pastor? Muy buenas noches. Bien, mis amados, Dios me los bendiga. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí a través de las redes sociales para juntos poder estudiar la palabra del Señor, poder examinarla, alimentarnos del consejo de Dios. Como decía Pastor, hoy vamos a hablar de la ceguera espiritual. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, como leíamos, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y una de las cosas que debemos entender es que ¿cómo es que se produce esto? ¿Por qué la gente no puede aceptar su condición? ¿Por qué la gente no puede comprender las cosas de Dios? El hombre está ciego ante la obra de Dios en la cruz del Calvario. El hombre es ciego ante su condición. El hombre no se da cuenta cómo está y hacia dónde está caminando. La gente piensa, alabado sea el nombre del Señor, estar bien. Pero no se da cuenta acerca del mundo espiritual hacia donde cada ser humano se dirige. Un día vamos a partir de esta tierra y el hombre no puede entender eso. El hombre no puede aceptar que un día vaya a dar cuentas a Dios y que va a ir solo a dos lugares, o al cielo o al infierno. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que hay una incapacidad
para poder percibir las cosas de Dios. Y hay una incapacidad para poder entenderlas. Y eso provoca que la gente le parezca locura las cosas de Dios. ¿Cuántas veces, pastor, nos ha pasado que al hablarle a una persona dice, son tonterías? No, la religión ha sido un invento del hombre para dominar al hombre. Otros dicen, no, lo que pasa es que el infierno es aquí en la tierra. Y aquí las pagamos todas. Ojalá fuera así, para aquellos que dicen esas cosas. Pero Pablo está diciendo, lo dicen porque para ellos les parece locura las cosas espirituales, las cosas de Dios, lo que dice la palabra, y no las pueden entender simplemente. Pero ¿por qué sucede eso? La pregunta que nos hacía mi amado pastor Cristian. ¿Qué es lo que causa esta ceguera espiritual? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no pueden entender las cosas de Dios? ¿Por qué no pueden entender su condición delante de Dios? ¿Por qué la gente piensa que está bien cuando está mal? ¿Por qué la gente piensa que está haciendo lo recto cuando está haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Porque dice la Escritura que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, que Dios lo reprenda, ha trabajado en todo ser humano. Y dice el apóstol Pablo, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Le ha quitado la capacidad de comprender las cosas de Dios, que no era así en el inicio. Pero le quitó la capacidad de entender las cosas de Dios. Le quitó la capacidad de entender y de poder comprender los asuntos espirituales. Entonces, como no los puede entender, simplemente dice, son tonterías, son locuras. Los evangélicos están locos. No, esos evangélicos han perdido la razón. Dice, te han lavado el cerebro. ¿Por qué? Porque ya estaba dicho por el Señor, que la gente sin entendimiento de las cosas espirituales simplemente toman como concepto de las cosas de Dios una locura. Y Pablo dice, es que Satanás ha trabajado la mente del hombre. Satanás ha corrompido su entendimiento. Entonces ya no puede comprender. Ha entenebrecido la mente. Y hay 3 herramientas que Satanás ha usado a lo largo de la historia para lograr enceguecer al ser humano en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios. 1. El profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, en el capítulo 12, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura Sagrada, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, hasta ahí. Ahora note que el que está hablando aquí es Dios mismo. Ezequiel está diciendo, vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién conoce los asuntos del hombre si no es Dios? ¿Quién conoce el problema del hombre si no es Dios? Y aquí Dios, que conoce todo, porque Él es omnisciente, conoce nuestro pasado, presente y futuro, conoce todas las cosas, no hay nada oculto delante de Él.
él dice y le declara al profeta cuál era el problema de que Israel no entendiera las cosas de Dios, no entendiera su condición. Y entonces dice: hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de que ellos no pudieran ver? Y cuando está hablando de no poder ver, está hablando de no poder comprender y entender el plan de Dios. Y dice, esa incapacidad tiene un origen, le dice Dios al profeta. Y ese origen estaba en la rebelión de su corazón hacia Dios. Satanás ha buscado que el hombre se rebele contra Dios. No solamente lo hizo en el huerto del Edén, sino que también lo hizo en el cielo. Y Satanás buscó que los ángeles se rebelaran contra Dios. Satanás buscó que la tercera parte de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaran contra Dios. Y no solamente buscó que se rebelen en el cielo, sino que vino a la tierra y desde el huerto buscó que ellos se rebelaran también contra Dios. Y desde ahí hasta el día de hoy busca que generación en generación vivan en rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión produce un enceguecimiento. Produce, alabado sea el nombre del Señor, que el hombre sea incapaz de entender lo espiritual. ¿Y qué es la rebelión? La rebelión es simplemente conocer el mandamiento de Dios, conocer la palabra de Dios, pero voluntariamente dejarla a un lado. Y eso pasó con Israel. Y Dios le dice, ahora hay un problema. Por su rebelión, ellos no van a poder oír y no van a poder ver por más que les hablen. No van a poder entender por más que oigan. Los cegó espiritualmente. Les limitó el entendimiento, torció su entendimiento. Lo que dice Pablo, los encegueció. Hay una segunda herramienta que Satanás usa. Y la segunda herramienta que Satanás usa es la religiosidad. Y en Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos dice la bendita y santa palabra del Señor. Romanos capítulo 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está diciendo, hablando acerca de la problemática del hombre. Porque cuando dice entenebrecer, está hablando de caer en tinieblas, de una ceguera espiritual, de no poder darse cuenta de los asuntos espirituales, de no poder entenderlos. Su corazón, dice, fue entenebrecido. Se apagó la luz y se oscureció y se quedó en tinieblas. Y como está en tinieblas, no sabe a dónde va, no entiende su camino. Pero Pablo está diciendo, ¿por qué pasó eso? Hay un problema, que el hombre empezó a envanecerse en su razonamiento de cómo relacionarse con Dios. Porque la religión es eso. La religiosidad nos lleva a vivir no como Dios manda, sino como yo pienso, como yo deseo, como a mí se me antoja. Y entonces quiero relacionarme con Dios, no como dice la palabra, no como Dios ha establecido el orden en que debemos hacerlo, sino que lo hago a mi manera. Lo hago como a mí me agrada, no como a Dios le agrada. Lo hago según mi equivocado criterio personal y según mi opinión torcida por el pecado. Y Pablo está diciendo eso, cuando el hombre se envaneció en su razonamiento, cuando el hombre empezó a querer relacionarse con Dios, a querer mostrarle una gratitud y una adoración a su manera, entonces dice, su necio corazón fue entenebrecido. Porque Dios ha dejado su palabra.
Y en esta palabra está escrito el único método de cómo yo debo relacionarme con Dios. Pero cuando os dejo la palabra de lado, digo, no, yo creo que debe ser de esta manera. Yo pienso que deberíamos hacer así. Es que no es como yo pienso. Y no es como yo quiero. Es como Dios manda. El que establece el orden, el que establece los principios, el que establece los mandamientos, el que establece el estilo de vida que yo debo llevar para relacionarme con Dios, es Dios. La palabra fue dado como un manual para nuestra vida, para tener una relación correcta con Dios. Cuando dejo la palabra, entonces lo que vivo es una religiosidad. Y en esa religiosidad, que es acercarme a Dios a mi manera, dice, caemos en una ceguera espiritual. El hombre vivía bien. Dios se manifestó y se reveló al hombre para que el hombre caminara con Dios y entendiera los asuntos espirituales. Pero cuando empezaron a envanecerse, es que pensamos que a veces somos más sabios que Dios. A veces decimos, no, que la palabra está equivocada y nosotros tenemos la razón. El hombre llega a tal punto de envanecimiento, que muchas veces cuestionamos la palabra y ponemos nuestra propia opinión por encima del principio bíblico, por encima del mandamiento y por encima de la palabra. Y cuando yo llego a ese punto, entonces toda la luz que un día estuvo encendida se apaga. Y eso pasa con los creyentes. O sea, no solamente pasa con la gente de afuera, sino pasa con la gente de adentro también, de las congregaciones. Que cuando escuchamos la palabra de Dios y empezamos a conocer, y muchas veces cuando tenemos experiencias espirituales con Dios, nos envanecemos. Perdemos la humildad para oír la voz de Dios a través de su palabra y ponerla por obra, y empezamos a llevar nuestra vida ya no conforme a la palabra, sino conforme a mi experiencia, conforme a mi pensamiento y conforme a mis ideas. Por eso decíamos que hay una segunda herramienta que Satanás introdujo para entenebrecer el corazón del hombre, para enceguecer el entendimiento del hombre, que es la religiosidad. Y hay una tercera herramienta, gloria al Señor, que Satanás usa. ¿Para qué? Para que la luz se apague en el corazón de la persona. Para que el ser humano caiga en tinieblas y no pueda entender lo espiritual. No, cuando lee la Biblia no la puede entender. ¿Y por qué no la puede entender? Porque está en tinieblas su entendimiento, está entenebrecido, está enceguecido. Es como que al ciego le querramos decir, ven, mira. No le puedo decir al ciego que mire, porque mientras no se cure primero su vista, por más que hagamos el esfuerzo, no va a ver. Y hay una tercera herramienta. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 52. ¿Qué dice la palabra? Marcos capítulo 6, versículo 52 dice de esta manera: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Encontramos los discípulos. Predicaban que la gente se arrepintiera. Si nosotros examinamos el mismo capítulo, el versículo 12, no sé, Pastor Cristian, ¿me puede apoyar? Capítulo 6, versículo 6, versículo 12 del mismo Evangelio. Dice la palabra: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Y qué más? 13. El 13 nos dice: y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora note que los discípulos en esta etapa de sus vidas habían aprendido del Señor. Porque la vida cristiana se aprende. Se aprende a orar, se aprende a ayunar, se aprende a predicar, se aprende a orar por los enfermos, se aprende a usar el nombre de Cristo como autoridad. Y los discípulos empezaron, dice, y salían a predicar que la gente se arrepintiera. Echaban fuera demonios, sanaban dice, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
En el mismo capítulo donde Marcos está dando testimonio de la vida de los discípulos, habla de su trabajo, de su servicio, pero también el mismo capítulo termina hablando de su condición espiritual. Y en el versículo 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No tenían entendimiento de lo que el Señor hacía. Aprendieron prácticas religiosas. Aprendieron un estilo de vida religioso. Pero el corazón no había cambiado. El corazón estaba duro y como estaba duro, su entendimiento estaba cerrado. El Señor estaba obrando. Les había multiplicado los panes, había suplido su necesidad. Cada uno había salido con una cesta llena de alimento. Cada uno fue bendecido. Cada uno fue, alabado sea el nombre del Señor, saciado. Pero no entendían. Y no entendían lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque esa es la ceguera, la incapacidad de entender. Y por más que el Señor estaba obrando delante de sus ojos, dice el texto, no habían entendido lo de los panes. Cuando fue probada su vida, cuando el Señor los envía en la barca y vinieron los peligros, ni siquiera reconocían al Señor. ¿Por qué? Porque no comprendían lo espiritual. ¿Y por qué no comprendían? Dice, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Y por qué estaban endurecidos los corazones? ¿Cuándo se endurece un corazón que nos lleva a esta ceguera? En el libro de Hebreos, pastor, el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13, nos dice algo la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 13. 3:13. 3:13. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora notemos que hay una exhortación a los creyentes, porque Hebreos fue escrito para los creyentes. Y hay una preocupación del Señor por sus hijos, por su pueblo. Y dice que tenemos que exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Y por qué viene el endurecimiento? Por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás usa el pecado como un aguijón para endurecer el corazón. Cuando yo digo que el pecado mora en mí y no lo soluciono yendo al Señor, cuando yo fallo y dejo ahí las cosas, voy perdiendo la sensibilidad del pecado. Voy perdiendo esa sensibilidad y mi conciencia empieza a entenebrecerse. Y mi mente empieza a cerrarse. Entonces dice, cae en un engaño que lo endurece. ¿Por qué? Porque la persona piensa que está bien, y en este caso el creyente piensa que está bien cuando está mal. Y como el pecado empieza a engañar el corazón del hombre, lo termina endureciendo, hasta que ya no acepta consejos porque piensa que está bien. Lo encegueció. Lo encegueció. Por eso que Satanás, cuando nos tienta, la tentación no es pecado, pero busca que nosotros elijamos consumar el pecado. Busca que nosotros caigamos en tentación. Y los discípulos dicen que estaban ahí endurecidos. Y mientras su corazón estaba endurecido, ellos no podían entender lo espiritual. Ellos no podían entender la obra de Cristo. Ellos no podían entender lo que el Señor quería hacer en ellos y por ellos. Y ese es el problema de la ceguera. Una ceguera que no solamente afecta a la gente de afuera del cristianismo, sino que una ceguera que también entra dentro de la iglesia. Y que muchos, mis amados, muchos
empiezan a caer en esto. ¿Por qué? Porque empiezo a caer en una vida religiosa. Empiezo a caer en una vida de rebelión. No es que ya conozco la palabra, pero no la quiero vivir. Como creyente, Dios nos habla cada día. Y todo lo que aprendí en la congregación, como ya no congrego, ya ni cojo la Biblia siquiera. Como ya no congrego, ya ni siquiera ayuno. Si no me dicen que ayuno, entonces ya no ayuno. ¿Por qué? Porque no hay una decisión personal de búsqueda de Dios. Entonces, como no hay nada que hacer en la casa, me la paso viendo novelas. Y si no hay novelas, me pongo a ver películas. Y si no hay películas, trato de entretenerme en lugar de encerrarnos a buscar la presencia de Dios y hacer la obra del Señor. Y caigo en una vida religiosa. Caigo en una vida de rebeldía porque oigo y no lo quiero vivir. Y caigo en una dureza del corazón porque uno dice, no, está mal el pastor de lo que está hablando. Yo estoy bien con Dios y aquí buscamos del Señor. Eso es lo que digo yo. Y puedo decir yo eso, que estoy bien. Y que el pastor que me está predicando por las noches está mal. Pero ¿qué dice la palabra? Porque aquí está la verdad, mi amado. Amén. Esta es la verdad. Dios. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Gloria al Señor. Proverbios 16, 2. Dice la santa bendita palabra de Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16, versículo 2. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque pensamos que está bien. Oh, esa película no me parece mal. No sé si es una novela, pero novela no tiene nada de malo. Un chistecito mundano para alegrar el momento. Mi amado, aquí lo importante es lo que dice Pablo, lo que dice Proverbios. Jehová pesa los espíritus. Jehová examina la intención de nuestro corazón. O sea, no es un asunto de que lo hago, sino por qué lo hago y en qué condición espiritual lo hago. Puedo estar haciendo cultos en mi casa, pero ¿en qué condición y para qué lo estoy haciendo? ¿Para agradar a Dios o para cumplir? ¿Porque quiero que Dios me cambie? ¿Estoy orando por los cultos familiares que estoy haciendo en mi propia casa? ¿Está haciendo en primer lugar cultos de familia? ¿Cuán importante es entender? ¿Por qué? Porque el enemigo busca enceguecer. La gente de afuera ya está ciega. Ahora el enemigo busca trabajar también con la iglesia. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, amado pastor, ¿cuál es la solución para esta condición, no? O sea, ¿cuál es la solución a esta condición de cómo vive el hombre, como usted estaba meditando la palabra, ¿no? De lo que es la rebeldía, la religiosidad y la dureza del corazón. ¿Cuál sería la solución según la palabra de Dios? Vamos a ir a la Santa Escritura en segunda carta a los Corintios capítulo 2, o capítulo 3, perdón. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Vamos a leer la Sagrada Escritura en esta hermosa noche. Dice la bendita y santa palabra de Dios en el versículo 15 y 16. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Dice de esta manera, segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Dice también el versículo que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. El velo se quitará. Ahora notemos que ¿cuándo se va a quitar el velo? ¿Qué dice el versículo 16? Cuando se convierta. O sea, ese velo
era lo que impedía que el judío viera la gloria de Dios y la obra de Dios en Moisés. Y representa que cada judío estaba impedido de ver. Había un velo que impedía. Y Pablo está tomando la figura y le dice a los de Corinto, a los creyentes de Corinto, les dice, cuando leen a Moisés, hablando de la ley, y hablando de todo lo que en la ley representaba a Cristo, porque todo el Antiguo Testamento habla del plan salvífico de Dios para con la humanidad. En todo el tabernáculo habla de Cristo, habla del camino de la salvación. En las cortinas, en el altar del sacrificio, en el lavacro, en el pan de la propiciación, en el candelero, en el altar del incienso, en el propiciatorio, todo habla de Cristo. Pero ellos cuando leían simplemente no entendían. Cuando leían todo, cuando leen a Moisés está hablando del Pentateuco. Y ellos no podían entender nada. Aunque muchas veces practicaban la ceremonia, no entendían que eso representaba lo que Cristo iba a hacer. Y Pablo dice, ellos no pueden ver la obra de Cristo. No pueden entender la obra de Cristo porque hay un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando el hombre se convierte al Señor, cuando hay una conversión verdadera al Señor, dice, el velo se quita. Ahora, ¿qué es conversión? ¿Qué es conversión? Leía una historia que me conmovió acerca de una conversión. Y era un lobo que miraba el redil de las ovejas. Y aquel lobo miró las ovejas y decía, qué lindo que esas ovejas tienen un pastor que las cuida, un pastor que las alimenta, un pastor que todos los días está viendo que se alimenten, curándolas. Y él decía, yo quiero ser oveja. Y un día se puso un disfraz de oveja y se metió entre el rebaño. Y cuando se metió en el rebaño, alabado sea el nombre del Señor, él empezó a comer pasto. Porque veía que todas las ovejas comían pasto y había abundancia de pasto. Entonces él decía, no, yo quiero ser oveja, y empezó a comer el pasto. Pero cuando empezó a comer el pasto tuvo un problema. De que él, alabado sea el nombre del Señor, no le hallaba sabor. Y por más que se esforzaba y lo arrancaba del suelo y lo masticaba y se lo comía, simplemente no le hallaba sabor. Y entonces llegó la noche, y cuando llegó la noche, él veía que las demás ovejas empezaban a rumiar. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen 4 estómagos. Y entonces las ovejas de noche empezaban a rumiar, a masticar el pasto que en el día habían comido, para poderlo digerir y que ese pasto se haga parte de su ser. Y entonces el lobo miraba y simplemente no podía rumiarlo. ¿Por qué? Porque él no era oveja, era lobo. Y aunque se esforzó en vestirse de oveja, y aunque comía pasto y se lo tragó, no podía rumiar porque internamente no tenía el sistema digestivo de una oveja. Y entonces él miraba y decía, bueno, empezaba toda la noche a simular como si masticara, aunque no podía rumiar. Y cuando se levantaron en el día las ovejas, tuvo el otro problema, que no había dormido toda la noche. Y entonces se sentía mal. Y decía, pero yo quiero ser oveja y me voy a esforzar. Y mientras todas las ovejas salían, él también salía con ellas. Pero se sentía frustrado. ¿Por qué? Porque no era su sistema digestivo como una oveja. Estuvo un tiempo así, pero de pronto empezó a tener hambre. ¿Y hambre de qué? De no vivir con las ovejas, sino de comérselas. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo llevaba a alimentarse no de pasto, sino de ovejas.
Y por más que quería estar en paz con las ovejas, simplemente él se levantaba queriéndoselas comer. Y entonces él, por más que se aguantaba, empezaba a sufrir internamente, porque él decía, yo quiero ser oveja, no quiero comerme las ovejas. Llegó un día la noche y salió la luna nueva, y la luna llena, y mientras todos dormían, él empezó a aullar. Y no quería, pero su naturaleza lo llevaba a aullar, porque era lobo y no era oveja. Y empezó a sufrir porque se hostigó del pasto. No le hallaba sabor, no lo podía rumiar. No podía vivir en paz con las ovejas porque no era oveja, era lobo. Y entonces un día llorando se fue al monte y le dijo, Señor, yo no quiero aparentar ser oveja. Yo no quiero solamente vivir con las ovejas. Yo necesito que me cambies desde dentro, porque yo quiero poder alimentarme del pasto y gozarme del pasto y rumiar del pasto y poder vivir en paz con ellas como ellas viven, tranquilas, sin necesidad de agredirse porque son ovejas. Así quiero ser también yo. Quiero que me cambies por dentro, porque por fuera me puedo vestir, pero mi problema no es por fuera, sino por dentro, porque soy lobo y no oveja. Entonces un día Dios tuvo misericordia y al levantarse a la mañana ya no tenía los dientes caninos que tiene un lobo, sino que ahora tenía dentadura de oveja, y cuando vio que todos pasteaban, él tenía hambre de ese pasto y empezó a comer el pasto, y cuando comía el pasto, cómo se deleitaba, qué sabor le sentía el pasto, y lo masticaba y era feliz, y ya no tenía hambre de comerse las ovejas, sino que se gozaba de estar con ellas. Llegó la noche y mientras todas rumiaban, él empezó a rumiar el pasto que había comido en el día y lo saboreaba y lo masticaba durante toda la noche y se sentía feliz porque ahora sí podía vivir como oveja y gozar de lo que las ovejas comían y estar en paz con las ovejas que lo rodeaban, porque ahora ya no había cambiado por fuera, sino porque por dentro ahora tenía 4 estómagos igual que una oveja. Eso es el milagro de la conversión. No es un cambio de religión. Pablo está diciendo, cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y la conversión es una transformación interna. No es aprender como los discípulos al principio, solamente a predicar, a orar, a hacer ceremonias religiosas. Es un cambio del corazón, es un cambio dentro de nosotros. Dios nos hace nuevas criaturas y nos da una nueva mentalidad y nos despierta un hambre por su palabra y una sed de Dios, porque experimentamos una conversión y entonces empezamos a, como dijo el apóstol Pedro, deseando como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y la oigo y me deleito oyéndola, y luego termina la prédica y cojo en mi casa, en mi cuarto, y me pongo a leerla porque tengo que rumiar la palabra. Mi naturaleza me hace sentir esa necesidad. Pablo está diciendo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo pasa esto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, amado pastor. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 18, dice: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Note que el Señor está diciendo a creyentes que unja sus ojos con colirio para que vean. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 le dice, son pobres ciegos. Habían caído en una ceguera espiritual siendo creyentes. Porque su afán por lo terrenal, su descuido de lo espiritual, provocó que el enemigo volviera a enceguecerlos. Y el Señor les dice, mire, hay una solución para que puedan ver
su condición, para que puedan ver lo que yo quiero hacer en tu vida, para que puedas ver la obra de Dios en cada uno de nosotros, para que puedas ver el plan de Dios que tiene para ti, para que puedas ver tu condición y a tiempo te puedas cada día limpiar delante del Señor, humillándote, poniéndote a cuentas con Él. Le dice, compra de mí colirio para que veas. ¿Sabe por qué? Porque lo habían sacado a Cristo. Y aquí le está diciendo a creyentes. El Señor está haciendo un llamado aquí. Y por eso que el versículo 20 le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, al que ha oído la palabra y toma la decisión de que de abrirle la puerta de su corazón, dice, yo entraré, porque no hay forma de curar la ceguera espiritual si no entra Cristo en el corazón del ser humano. Porque a veces lo sacamos. ¿Cuánta gente ha conocido las cosas de Dios y han sacado a Cristo de su corazón? Y el Señor dice, yo quiero entrar. Porque para curar la ceguera necesito tener a Cristo en el corazón. Cristo es el que nos abre el entendimiento. Y lo segundo es que necesito aceptar su palabra. Mire lo que dice, gloria al Señor, Lucas, en el capítulo 24, versículo 45. Gloria a Dios. El libro de San Lucas, capítulo 24, verso 45, nos dice la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras a los discípulos. ¿Por qué pudo abrirles el entendimiento? Porque el Señor les había dicho que fueran a Galilea, al monte. Eso era determinante para que el Señor pudiera obrar en ellos. Si ellos no hacían caso y no iban, no les abrían el entendimiento. Ellos tuvieron que oír la palabra y tuvieron que aceptar la palabra para ponerla por obra. Y entonces el Señor les dio la orden, les envió la orden que ellos fueran a Galilea y lo esperaran en el monte. Y ellos obedecieron a la palabra, obedecieron el consejo. Aceptaron esa palabra en su vida para ponerla por obra. Y cuando la pusieron por obra, vino el Señor y les abrió el entendimiento. Porque no puedo esperar que el Señor me dé entendimiento de lo espiritual si me rehúso a aceptar su consejo, me rehúso a poner por obra su palabra, me rehúso a aceptar su palabra. No se puede. Y el Señor, cuando ellos obedecieron, ¿cuál fue su recompensa? Que el Señor vino y les abrió el entendimiento. El Señor vino y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para que comprendiesen el plan de Dios. Para que comprendiesen la voluntad de Dios revelada ahí. Para que comprendiesen lo que el Señor quería de ellos y tenía para ellos y estaba haciendo con ellos. Cuán importante, mi amado, es que nosotros tomamos en cuenta esto. Porque aun si somos creyentes, la palabra dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y necesita llevarnos a una ceguera para poder alejarnos del Señor. Por eso que Hebreos está diciendo que oremos unos por otros cada día y exhortémonos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno caiga en una ceguera espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados, y el Señor está ahí para obrar. El Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado sus promesas, el Señor está comprometido, pero ¿cuánto lo puedo entender para poder avanzar en medio de la tormenta? Necesito que el Señor me dé entendimiento. Necesitamos, mis amados, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras.
Hay una lucha, hay una ceguera espiritual que Dios quiere quitar. Como iglesia somos enviados a que esa ceguera, ese velo se caiga, esa venda se rompa. Pero como iglesia también tenemos que cuidarnos para que ninguno de nosotros sea enceguecido por el pecado. Mis amados, el Señor no falla. El Señor es fiel a su palabra. Y por eso necesitamos entender su palabra. Para poder entenderla, necesitamos convertirnos de todo corazón al Señor, saliendo de toda religiosidad, no haciendo las cosas a nuestra manera, sino conforme a la palabra, porque hay que aceptar la palabra. No puedo vivir en rebelión, sino que tengo que rendirme a Cristo. Y tengo que cada vez que fallo, ponerme a cuentas con Dios. Si alguno hubiere pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia. ¿Y nos limpia para qué? Para que el pecado no produzca un efecto de enceguecimiento en nosotros, endureciendo nuestro corazón. Que el enemigo va a buscar que pequemos. Nos va a tentar todo el tiempo. El pecado está al acecho como un león buscando su presa. Pero el Señor también nos ha dado los recursos para vencer. Velad y orad para que no caigas en tentación. Mis amados, el Señor dijo, y su palabra nos dejó, Él nos llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Preciosa la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra ha sido clara en hablarnos a todos aquellos que quizá de alguna otra manera, muchos, como decía el pastor, piensan que están bien, piensan que quizá en su vida religiosa están bien, porque quizá dicen yo oro, no hago las cosas mal, pero hemos aprendido por la palabra del Señor, de que Dios quiere quitar esas cosas, ¿no?, de nuestras vidas. Es la palabra, solamente a través de la palabra de Dios, a través de que uno se convierta al Señor, ese velo se caerá, esa ceguera saldrá y podremos ver la luz de la palabra de Dios. Como decía la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 y 4, decía que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen, dice, para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio de Cristo. O sea, solamente a través de la conversión puede resplandecer la luz de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta noche vamos a orar al Señor, y que el Dios de los cielos nos dé ese entendimiento, que pueda abrirnos el entendimiento para poder entender y comprender, y podamos entender cómo es que Dios quiere que nosotros realmente nos tengamos que acercar a Él, ¿no? Quitando la rebeldía, la religiosidad y esa dureza de corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, hemos escuchado tu palabra. Creemos, Señor amado, que todo lo que tú nos enseñas, papito lindo, es para el beneficio de nosotros, Señor. Sabemos, Señor amado, que muchas veces estamos equivocados. Estamos viviendo una vida religiosa, otros una vida de rebeldía, porque están apartados, alejados, Señor, conociendo la verdad. Otros han endurecido su corazón, Señor. Pero Padre Santo, tú puedes obrar. Cuando se conviertan, dice tu palabra, entonces ese velo será quitado de sus ojos, Padre. Quita el velo de los ojos de aquellos que aún piensan que están bien, que están viviendo conforme, Señor, a su propia vida, a su propio pensamiento, pero nos estamos dando cuenta por la palabra que no podemos vivir bajo nuestros propios pensamientos. Tenemos que vivir conforme a los principios establecidos por tu palabra. Y tú nos enseñas, Señor. Tu palabra tiene poder. Yo te doy gracias, Señor. Te pido por aquellas vidas, por aquellos hombres, por aquellas mujeres. Dios Todopoderoso, Padre, quita de aquellas personas ese velo. Padre mío, que mucha gente que hasta ahora no ha hecho la oración de conversión pueda arrepentirse, pueda reconocer su falta delante de ti y pueda acercarse en arrepentimiento y sé, Padre mío, que ese velo se le quedará quitado y ahora podrá ver las cosas claramente, podrá entender las cosas
que antes no las pudo entender. Padre, Señor amado, gracias, bendito Dios, por tu palabra en esta maravillosa noche. Llévate la gloria y la honra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios, al Dios de los cielos, que nos ha permitido poder llevar con esta reflexión de la palabra de Dios, siempre rogando al Padre de nuestro Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, rogándole mucho a Dios que cada palabra y enseñanza que podemos transmitir a través de este medio de comunicación pueda ser de bendición para su vida. Usted está en casita, puede seguir escudriñando, usted puede seguir leyendo más y Dios puede darle aún más luz de esta palabra, porque a todos Dios Todopoderoso nos ha dado la sabiduría para poder entenderla. Así que, mis amados, mañana, el día de mañana, continuaremos con la ayuda del Señor, orando, buscando de Dios. Busquemos en casita, busquemos, no dejemos la oración, no dejemos la lectura de la palabra, sigamos buscando del Señor, que eso es importante, mis amados. Y mañana, si Dios así lo permite, con su voluntad, estaremos nuevamente compartiendo la bendita y santa palabra de Dios, si Dios así lo permite. Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, nos estamos despidiendo entonces, y en esta oportunidad vamos también a dar el pase a nuestro hermano pastor Ronald Medina para que pueda dar sus saludos de despedida en esta noche. Amén, mis amados, animándoles a seguir adelante, a poner la mirada en el Señor, a fortalecernos en el poder de su fuerza, alimentándonos de la palabra, leyéndola, pero también compartiéndola. Mis amados, que la paz de Dios sobreabunde sobre cada uno de vosotros. Que Dios me los bendiga. Aleluya.